Estrategias financieras para emprendedores. ¿Cómo están? Buenos días ya de este lado del continente americano. Muy contento porque estuvo sensacional la visita a Madrid. Ya estamos conectados también. Buen día aquí a todas las personas que están conectadas por Instagram también. Estoy transmitiendo en vivo y en directo también por mi canal de Telegram. Les mando un abrazo grande. Y le mando un abrazo grande también a una gran amiga, Claudia Lizaldi. Te mando un beso. Buen día, Santiago. Gracias a todos, a todas. En esta semana, en estos días que estuve por allá, muchas personas, fue mucha coincidencia, pero bueno, no creo en las coincidencias, pero recibí varios mensajes por mi libro de la era microglobal, que pues lo presenté en la Feria de Madrid. La verdad es que España siempre es un espacio muy importante. La Feria de Madrid es un evento cultural muy interesante. Yo me siento muy feliz como mexicano de haber participado ahí y recibí varios mensajes, varios comentarios de muchos jóvenes y personas que están emprendiendo y que tienen muchas dudas, que tienen muchas incertidumbres, y a mí no me cuesta nada compartir mis experiencias. Siempre digo, y lo voy a volver a repetir, no me voy a cansar de repetirlo, que las personas que no somos superiores moralmente a nadie ni por cualquier otra razón, en lugar de dar consejos, lo que hacemos es transmitir experiencias, y eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, y la verdad es que a mí me parece sensacional el que pueda yo compartir un poco de lo que yo he pasado en mi formación como empresario y como emprendedor, y sobre todo que la gente comprenda qué significa rotación de inventarios, qué tiene que ver una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, y que la gente entienda un poquito más de estrategias financieras. Este tipo de cosas las venden en cursos, y la educación financiera termina siendo un negocio, y al final de cuentas a mí me parece que para mí, cada quien tiene su derecho, ¿verdad? Pero para mí no me cuesta nada compartir esto. Muchas de las cosas que digo están en mi libro, pero bueno, hoy quería tener una plática muy directa, muy concreta. Gracias, Jesús. Y quería tener una plática muy directa con ustedes de este tema. A ver, ¿qué diferencia hay entre una persona que tiene conocimiento de qué es lo que en inglés se le llama un back order, y lo que significa el entender qué es un inventario? Y por el otro lado, ¿qué diferencia hay entre una persona que comprende qué significa una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar en un sentido no solamente técnico contable, sino desde el punto de vista de una estrategia financiera? Y ahí está toda la diferencia entre un negocio que vive, que puede sobrevivir, un negocio que se endeuda, y un negocio que tiene futuro, y un negocio que tiene pues prácticamente los días contados. Y esto es algo que las grandes empresas siempre le hacen a las pymes. Es decir, vamos a suponer que tú eres un proveedor, tú eres un emprendedor, tú tienes una pequeña empresa y le vendes a un supermercado, le vendes a uno de los grandes corporativos. Y normalmente lo que hacen es siempre te estiran los pagos, y lo que tú haces es, al final de cuentas, tienes que estarte aguantando porque no sabes cómo y cuándo te van a pagar. Entonces, el ritmo de tus gastos siempre es mucho más rápido que el ritmo de tus ingresos. Entonces es un poquito lo que yo quiero platicar ahora, y que comprenda un poco la gente cuáles son algunas estrategias que se utilizan, sobre todo para entender cuándo un ingreso, cuando un gasto en términos reales se convierte en un ingreso o en una potencial inversión. Y bueno, por ahí voy a empezar. Les mando primero un abrazo fuerte, gracias a todas las que están conectando, a todas las personas que están acá. Y bueno, después voy a escuchar algunas preguntas que tienen. Bueno, lo primero que hay que entender es qué significa cuando una persona que está emprendiendo tiene un tipo de negocio. Vamos a hablar que hay un negocio que genera servicios y hay un negocio que tiene artículos. Hoy me voy a referir sobre todo a las personas que tienen un negocio que tienen artículos, porque al final de cuentas o bienes materiales o bienes físicos, por lo cual normalmente lo que hacen siempre se tienen que endeudar, tienen que gastar,
para poder vender, ¿no? Entonces, esto es el manejo de inventarios. La primera experiencia con la cual yo tuve es que, yo en términos reales vendí muy poco, más bien exporté. Entonces, me parecía muy importante comprender la diferencia entre la exportación y alguien que está vendiendo de manera local. Pero vamos a empezar con alguien que vende de manera local. Una persona que le vende, insisto, a un autoservicio o que le vende a una venta mostrador o alguien que tiene una venta en general. Cuando ustedes se preguntan, bueno, tengo que comprar mercancía, porque si no compro mercancía, pues no puedo vender. Entonces, normalmente lo que uno hace es se endeuda. Ahora, por ejemplo, también con los libros. La industria editorial siempre lo que normalmente hacía era imprimir libros, distribuir los libros, y los libros dormían en los estantes de las librerías hasta que se vendían, ¿no? Esto era la lógica tradicional. Bueno, lo primero que hay que entender, o lo primero que yo viví como emprendedor y que a mí me funcionó bastante bien, es nunca, o en términos reales, no se genera un inventario hasta que hay una venta. Oye, Levi, pero eso ¿cómo puede ser? Eso no puedo vender si no tengo un inventario. No, sí puedes vender perfectamente bien. Lo que se hace es justamente, se llama en inglés un back order, se dispara una orden en el momento en que tienes una venta. Entonces, ahí está la primera clave en donde cualquier emprendedor y cualquier empresario tiene que entender lo que significa una rotación de inventario. Es decir, qué tan rápido se va generando una venta para que tú tengas un artículo o un bien y tú puedas analizar y entender tus días de inventario. Tus días de inventario es cuánto tiempo tarda en rotar un artículo en que sale de tu almacén, de tu punto de venta y termina convirtiéndose en liquidez. El objetivo es entender cuánto tiempo tarda un bien físico en volverse líquido, es decir, en volverse dinero, que esto es el gran punto en donde mucha gente fracasa, porque lo que hacen es compran artículos, los guardan en sus bodegas, tienen, por ejemplo, 100 unidades de un artículo, 200 unidades de un artículo, y dicen, ahí se va, pues voy a comprar porque al final de cuentas yo creo. El yo creo es el gran peligro de todo. Yo creo, no. Lo primero que uno tiene que hacer es analizar cuánto tiempo tarda. Aquí es la ciencia y la administración. Por eso es muy importante la planeación, no la improvisación. ¿Cuánto tiempo tarda un artículo en volverse líquido, en volverse dinero? Entonces lo que tú tienes que hacer es analizar de todos tus artículos, de todos los bienes que tú tienes, cuánto tiempo tarda en generarse una venta y cuánto es el ritmo del stock que tú tienes o de la cantidad que tú tienes guardada para que esos artículos se convierten en liquidez y te den ingresos. Eso es en el caso en donde tú normalmente lo que normalmente haces es te endeudas, compras y tú tienes una idea, un ritmo de lo que se va a vender. Y gran cantidad de empresarios, de jóvenes, de emprendedores fracasan porque no hacen ese análisis. Y parece algo muy obvio, parece algo muy lógico, muy simple, pero en términos reales no sucede. La gente piensa que sencillamente hay que tener guardadas ahí mercancías, no tiene idea cuánto tiempo se tarda en generar una orden de venta y al final de cuentas se van quedando con mercancía y las cuentas por pagar o las deudas van creciendo y normalmente el ritmo, y esa es toda la diferencia entre un empresario y un emprendedor exitoso, el que sabe manejar perfectamente bien la diferencia entre una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar y los flujos de efectivo. Es más importante un flujo de efectivo que la propia rentabilidad. Oye, Levi, ¿qué significa eso? No te entiendo. Es muy sencillo. Tú puedes tener un artículo que te costó 1 y que lo vas a vender en 5 o que lo vas a vender en 10. Pero de nada te sirve esa utilidad de 9 o de 15, esa utilidad de 9 o de 15,
si al final de cuentas tú tienes un flujo de efectivo en donde te vas a tardar en cobrar esa utilidad 20 o 30 días y tú tienes cuentas por pagar los primeros 5 días de mes? Es decir, te ahogas y de nada sirve lo que vas a ganar, porque no estás entendiendo muy bien que tienes un ritmo de gastos que te van a terminar comiendo y que no te van a dejar llegar al punto en donde vas a poder cobrar. Me explico otra vez, porque esto es súper importante. La gente piensa y dice, no, bueno, pues mira, es que yo tengo un artículo y este artículo, estoy repitiendo porque esto es clave y es muy importante y me parece que es fundamental. Yo digo, mi lógica es, pues yo compro un artículo, me va a generar un 200%, un 400%, ojalá, ¿verdad? O un 20% de utilidad. Y al final de cuentas, pues eso me va a dar una muy buena ganancia. Sí, oye, pero el problema es que tú te vas a tardar en cobrar esa utilidad 45 días. 45 días. ¿Y qué tiene que ver, Levi? Es muy sencillo, que tú te vas a tardar 45 días en cobrar esa utilidad, pero tienes 15 días, tus primeros 15 días tienes un gasto por lo menos superior o equivalente al 30% de esa utilidad que no te va a permitir llegar a los 45 días. Y eso va a obligar a que tus gastos, a que tu consumo de esos primeros 15 días no te permita llegar a los 45. Por eso es muy importante entender la diferencia entre flujo de efectivo, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, frente a las utilidades. Entonces, lo más importante, en mi punto de vista, porque existen diferentes opciones, existe el factoraje, existen diferentes cosas que te descuentan, por ejemplo, una factura y te descuentan de la utilidad y te pagan antes. Pero bueno, yo no voy a hablar ahorita de ese tema. Lo más importante es que la gente sepa que es más importante, en mi punto de vista, un flujo de efectivo que la propia utilidad. Eso es lo primero que tiene que comprender todo emprendedor que está vendiendo un artículo y que dice, no entiendo, si voy a tener muchas utilidades o me va a ir muy bien, ¿por qué no estoy pudiendo llegar a final de mes y por qué me terminan ahogando más mis gastos que los futuros ingresos que tengo? Y eso es por la administración del flujo de efectivo. Entonces, de nada sirve que tengas una gran cantidad de utilidades, si lo que no sabes manejar es el ritmo de tus ingresos. Entonces, primera diferencia, flujo de efectivo frente a utilidades. Punto 1. Ahora, punto 2. Levi, explícame por favor esto bien de la rotación de inventarios porque no entiendo. Sí, vamos a suponer que tú tienes, no sé, un teléfono o cualquier artículo y tú te tardas, o un libro, como dije, tú te tardas normalmente en promedio 15 días en generar una venta o en acabarte prácticamente todos los artículos que tienes. Y entonces lo que haces es, no haces ese análisis y tú compras más mercancía y entonces alargas tu proceso de rotación de inventario y entonces terminas teniendo más mercancía de la que vas necesitando y entonces al final de cuentas esa mercancía se va guardando y no vas generando el flujo de efectivo que estás necesitando. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Tú tienes que analizar claramente cómo va rotando, cómo se va moviendo tu inventario y cómo lo vas sacando. Bueno, pues es que eso es muy básico. Entonces, lo que normalmente un empresario o un emprendedor debe hacer es, hay dos tipos de negocios en mi punto de vista y lo que normalmente ahora y sobre todo cuando uno camina en la calle, ahora que estaba en Madrid, y bueno, en cualquier lugar, normalmente hay los negocios, los típicos negocios o las pymes, que en realidad son autoempleo, y es un negocio en donde tú te sientas y te esperas en la tienda a que llegue alguien y te compre. Y pueden pasar 10 días, 15 días, 8 días, pero es un negocio pues muy pasivo porque tú te esperas a que entre la gente y te compren. Es un negocio en donde se llama un negocio de pull o de recepción o de jalar. Y hay otro negocio, otra visión de negocios, que es una visión push, de empujar, que es, en lugar de esperar a que entre un cliente, es
cómo tú te conviertes en una persona mucho más proactiva, impulsas una venta. No te esperas a que la venta llegue, sino que tú la impulsas. Y esa es toda la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio que va, en mi punto de vista, que va a fracasar. Yo normalmente, yo siempre lo que hice fue vender servicios y un poquito lo que estaba aquí en mi cabeza es lo que normalmente hacía. Esa era la mercancía, por lo cual pues yo no tenía muchos inventarios. Pero bueno, alguna vez en mi vida tuve la oportunidad de vender muchas cosas, dulces, libros, etcétera, y aprendí, y bueno, desde luego en la maestría y sobre todo ya en la exportación lo tuve oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y ahí entendí un poquito cómo se manejaba el tema de la rotación de inventarios y la gran diferencia de esto, ¿no? Pero principalmente ahora en lo que yo quiero que tú entiendas, que tú comprendas es cómo y de qué manera tú vas a impulsar una venta, y eso es grandísimamente parecería otra obviedad, pero no es nada obvio. Es decir, ¿cómo hago que un artículo que está ahí guardado, que está ahí dormido, y que lo que yo hago es esperar 3 días, 5 días, 10 días a que entre un cliente y me compre el artículo? ¿Cómo me tardo mucho menos para que ese artículo, en lugar de 10 días en que alguien puede entrar a venderme, yo simplemente lo que hago es impulsar una venta? Y ahí tiene que ver absolutamente la digitalización, y normalmente tiene que ver algo profundamente importante que yo siempre hago y siempre digo, que tiene que ver con la alfabetización digital y que tiene que ver evidentemente la ciencia de datos. Hoy más que nunca, y esto es parte de lo que digo en mi libro de la era microglobal 2.0, que cualquier empresario, cualquier persona, desde el escritorio de su casa, así como hay herramientas en donde Netflix con el algoritmo te impulsa a ver lo que tú ni siquiera pensabas, ni siquiera te imaginabas que ibas a ver, y te llega en Amazon ofertas, y te llegan ofertas por todos lados con las cookies, y al final dices, oye, me está llegando este tema en mi teléfono y yo no sé cómo el teléfono adivinó lo que yo estaba queriendo, lo que yo estaba buscando. Bueno, normalmente eso lo hace el algoritmo, y eso es lo que termina convirtiendo la ciencia de datos en conocimiento claro del consumo. Y hoy prácticamente, la gente está siendo bombardeada completamente de artículos, productos, bienes y servicios que ni siquiera pensaban que iban a necesitar, pero que los encuentran, y entonces normalmente lo que hacen es consumir. Entonces, lo que yo le digo siempre ahora, y lo digo en mi libro de la era microglobal 2.0, es que esa pyme, ese emprendedor tiene forzosamente y necesariamente que estar involucrado en el mundo de la ciencia de datos, porque así es como se logra una venta push en lugar de una venta pull, una venta en donde tú buscas al cliente y no lo esperas. Hoy no estoy hablando de política, hoy no estoy hablando de filosofía, no estoy hablando tampoco en este momento de la ética de los negocios. Estoy hablando de algo que tiene que ver exclusivamente con la mortandad y con la supervivencia o sobrevivencia de un empresario y de un emprendedor. Y esto es muy importante para que la gente entienda la diferencia entre cómo manejas tu flujo de efectivo. Entonces, cuando tú utilizas la ciencia de datos y tú encuentras al cliente por género, por orientación, preferencia, por edad, por localización geográfica, tú tienes la oportunidad de una manera mucho más directa. En lugar de tirar con escopeta, vas a tirar con láser, tiros láser, y entonces a ti como pyme te va a permitir identificar una venta push en lugar de una venta pull. Y esa es toda la diferencia en una rotación de inventario, y esa es toda la diferencia entre un emprendedor que tiene como aliada la ciencia de datos y tiene como enemigo prácticamente a la inteligencia artificial. Y esto es clave para un negocio, para una pyme, que normalmente lo que hace es se sienta a esperar una venta, y una pyme que también está física, pero que entiende también el mundo virtual y el mundo de la digitalización, y que comprende lo que significa tener como aliada a la ciencia de datos. Entonces, mi segunda experiencia, es porque yo no la tenía, no existían esas herramientas, pero ahora ya existen fundamentalmente. Mi segunda experiencia, no consejo que yo te quiero decir, es alíate
de herramientas que te permitan identificar a tus clientes en donde hay una necesidad y donde tú puedas vender de manera digital y puedas tener de manera logística la posibilidad de enviar un producto y un servicio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú tienes una miscelánea, tú tienes pues cualquier empresa y normalmente hay alguien que está demandando lo que tú tienes 10 o 15 días que nadie llega a comprarte. O por ejemplo, eres un hotelero o alguien de la industria turística y te esperas por Airbnb a rentar tu cuarto o tu casa y normalmente lo que haces es, te insisto, esperarte. Si tú utilizas estas herramientas de inteligencia artificial, lo que vas a hacer es buscar claramente a través del algoritmo, te va a permitir identificar al cliente con el perfil que se necesita, que estás buscando, para poder generar una venta pool y entonces convertir ese inventario muerto, parado, en un inventario que tiene flujo de efectivo. Y esa es la diferencia entre una venta pool y una venta push, clave en el segundo elemento que estoy mencionando, la rotación de inventarios, y identificar la diferencia entre un negocio con una perspectiva vieja, una perspectiva que se espera, una perspectiva que no genera inteligencia, a una perspectiva que genera una alianza con la ciencia de datos. Ese es el punto número 2. Punto número 3. ¿Qué tiene que ver una cuenta por cobrar, y así empecé, y una cuenta por pagar? Y que normalmente lo que hacen, insisto, es así asfixian los grandes monopolios a las pymes y normalmente, o a los proveedores, y normalmente así se mueren enormes cantidades de empresas. Y la gran pregunta es, bueno, Levi, seguramente nos vas a decir, porque pues es muy obvio, ¿verdad, Levi?, que lo que tú tienes que hacer es siempre administrar o estirar más una cuenta por pagar, es decir, tardarme en pagar y cobrar más rápido. Pero si todo, ahorita les contesto, hoy voy a darme un segundo, déjenme terminar, yo voy a acabar y ahorita les contesto. Entonces, normalmente lo que me dirías, Levi, es decir, pues vamos a tardarnos en pagar, no hay mucha ciencia, ¿verdad? Y vamos a cobrar más rápido. Y entonces, pero si todo eso sucede, pues en general el ecosistema siempre pues se va a pasmar, porque al final todos van a querer cobrar mucho más rápido de las cuentas que tienen por pagar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué tienes que entender de este tema? Y esto es clave, este y otro punto más, y con esto termino porque me puedo tardar 20 horas acá, ¿verdad? Pero esto es clave. ¿Y qué quiero que comprendas tú? Good morning. ¿Qué quiero que comprendas tú? ¿Qué tienes que comprender? Cuando un peso, un dólar, un euro, o lo que sea, la moneda que quieras, se convierte en una inversión, y cuándo es un gasto. Bueno, un gasto es cuando tú desahorras. En economía todo consumo es desahorro, ¿verdad? Pero tú sacas una unidad de inversión y cuando esa unidad de inversión lo que hace es, no se traduce inmediatamente en un ingreso, eso es un gasto, no es una inversión. Cuando tú vas a desembolsar 1 y ese 1 en automático te genera 2 o 4 o 5, en ese momento ese gasto se convirtió en inversión, y esa cuenta por cobrar te permite generar una alianza directa con una cuenta por pagar. Y entonces lo que tú estás haciendo es, en términos reales, no estás utilizando tu dinero, tus ingresos para pagar tus deudas. El propio flujo de efectivo te está permitiendo, y esto es clave, es profundamente importante y parecería obvio, pero la gente no sabe, no entiende y no comprende la diferencia entre lo que significa usar tu dinero y usar el dinero de los demás, que es lo que terminan haciendo los grandes corporativos y que es lo que están haciendo los grandes monopolios, y en donde gran parte de las empresas terminan siendo destruidas
porque utilizan el poco ingreso, el propio flujo que tienen para pues terminar de alguna manera pues endeudadas, ¿no? Entonces, en términos reales, en términos concretos, la diferencia está en entender cómo lo que yo estoy realmente sacando de mi bolsa se termina convirtiendo en un ingreso. Y esa es toda la diferencia en manejar un flujo de efectivo. Y lo que yo quiero decirte es, siempre cuando tú vayas a generar un pago, es porque ese pago lo generaste de un ingreso, de una venta. Oye, Levi, pues sí, se oye muy bien, pero en términos reales pues no sé cómo hacer eso, cómo sucede, ¿sí? Normalmente, insisto, es para cuando tú estés pagando algo, es porque tú ya terminaste generando una venta y pues es que sí es la jineteada del dinero, pero eso es hay dos formas de jinetear el dinero: de manera honesta, de manera legal, de manera ética, de manera inteligente, que es a través del flujo de efectivo, y otra es destruyendo, otra es no pagando, y lo único que tienes que entender es la lógica del negocio. Es una línea muy delgada en donde pues no identificas porque no haces planeación. Entonces, lo que yo te estoy diciendo y lo que yo siempre, a mí siempre me ha dado resultado, bueno, un 80 o 90% de las veces, es que yo no gasto algo para que no me vaya a generar un ingreso prácticamente inmediato. Y con eso yo utilizo el ingreso futuro que voy a tener para un gasto presente. Y esa es la gran diferencia entre manejar una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo aguantar porque mi utilidad es muy grande. Yo tengo un beso muy grande, Claudia, ya te había mandado hace ratito un besote, y esto es muy muy importante para todas las chavas, todos los chavos que están emprendiendo y que no entienden. Dicen, no, bueno, pues voy a comprar yo 10 de este, 5 de esto, 4 de esto, 2 de este, pero al final de cuentas lo que tú tienes que entender es qué tan rápido en eso que tú estás gastando en este se va a terminar convirtiendo en un ingreso. Entonces, la experiencia que yo te quiero transmitir en el punto número 3 es: todo gasto se paga con un ingreso que tú generas y no con ahorro. La diferencia es utilizar recursos que provienen de ahorro o de ingresos futuros para una cuenta por pagar. Lo que normalmente yo hago es generar siempre que un gasto se convierte en una inversión, y entonces tomo los recursos de la inversión para pagar una cuenta por pagar, y ahí no me descapitalizo. Es lo que en términos prácticos y en términos reales se llama descapitalizarte, y por eso muchos empresarios, por eso muchos jóvenes no saben cómo manejar un flujo de efectivo, porque no tienen conocimiento qué se mueve de sus inventarios, que en términos reales puede generar una venta inmediata, y lo más importante, cómo distingo ahorro, dinero guardado, que la gran mayoría pues vive al día y no tiene ahorros, y lo segundo es cómo una venta me permite generar una cuenta por pagar. Y este es el gran objetivo. Yo creo que ahí es toda la diferencia. Parecería muy obvia, pero no lo es, en donde cualquier persona termina fracasando o termina teniendo pues un rotundo éxito. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirte, estos 3 elementos importantes de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, pero identificar claramente lo que es el ingreso del ahorro, y es toda la diferencia, toda la clave, lo que significa descapitalizarte y lo que significa tomar dinero de tu ingreso futuro, traerlo en valor presente, y sobre todo con eso terminar de pagar prácticamente todas las deudas que tú tienes. A ver, Levi, nomás ponme un ejemplo porque no entiendo, ¿sí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú eres una empresaria y tú vendes bolsas, por dar una idea. Vamos a suponer que tú tienes un gasto de 15,000 pesos, $750 de renta. Tú tienes un gasto fijo. Y este es el cuarto punto, y con esto termino, pero estoy haciendo un ejemplo. Una renta es un gasto fijo, ¿verdad? Tú tienes costos operativos, tienes costos variables,
y tienes costos que van directamente relacionados con las ventas y tienes costos que van indirectamente relacionados con las ventas, ¿no? Entonces, tú tienes tu renta, $750, y tú sabes que necesitas vender 10 bolsas o 5 bolsas, más bien 5 bolsas para poder pagar tu renta. ¿Cuántos días necesito para vender 5 bolsas y poder pagar mi renta? ¿Y eso qué tiene que ver, Levi? Es muy sencillo, porque tú lo que haces es, tú no piensas en cuántas bolsas tienes que vender para pagar tu renta. Tú lo que haces es, ves cuánto dinero tienes en tu cuenta y cada día 1 o cada día 2 o cada día 5, lo que haces es, tengo que pagar mi renta. Entonces, tomo dinero de mi cuenta de banco y pago, y después espero a generar las ventas, pero ya tengo un boquete de $750 o 15,000 pesos para pagar la renta, y ahora tengo un flujo con una lógica completamente diferente. Ya vas perdiendo, tienes menos 750. A ver, Levi, no te entiendo. Es muy sencillo. Si tú lo que haces es vender de manera digital y te adelantas a esos $750 vendiendo tus 5 bolsas, entonces lo que vas a terminar realizando es una venta que vino, vas a terminar pagando tu renta derivado de una venta que hiciste de 5 bolsas y no del dinero que está en tu cuenta de ahorro. Lo estoy prácticamente poniendo como un ejemplo muy básico, muy burdo, pero esto lo que tiene que ver es claramente identificar qué es en términos reales lo que termina generando una venta derivado de tu ahorro o derivado de tus ingresos futuros. Y es toda la clave. Entonces, pues esta es la principal diferencia entre cómo manejar un flujo de efectivo, cómo manejar una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, y tener de entrada los elementos más básicos, pues para poder identificar. Y yo pues ahorita lo primero que tengo que hacer es pues de entrada decirte esto. Exactamente, la renta tendría que salir de la inversión inicial, al menos la primera, o que vendas en términos reales primero tus bolsas y pues que tú tengas un ritmo mucho más claro y tengan la posibilidad de identificar cómo puedes generar un pago de tu renta sin utilizar el dinero que tienes, si es que lo tienes, de tu cuenta de ahorro o de tu cuenta de banco, y utilizar bien el flujo de efectivo. Entonces, pues esto es los principales puntos de experiencia que yo quería transmitirles hoy. Muchas personas, y con este punto voy a terminar. Nomás deme tantito. Siéntense aquí, papis. Aquí. Papi, siéntate aquí, mi amor. Aquí, sin agarrar la mesa, porque se va a caer el teléfono. ¿Están escuchando? ¿Están aprendiendo? ¿Mucho? 5. Aquí desde chiquitos ya están aprendiendo. 5. Silencio, porque estoy dando experiencias. ¿Saben cuál es la diferencia entre una experiencia y un consejo? Una experiencia es algo que te pasa a ti, y un consejo es cuando tú piensas que lo que tú le dices a otra persona es tu verdad y que es la verdad total. Y una experiencia es simplemente algo que te pasó a ti, que no asumes que eso que te pasó a ti es una verdad y que es una ley para todas las personas. Entonces tú lo que le dices a la gente, o lo que yo le estoy diciendo a la gente, es aprendiendo a diferenciar. Esto que me pasó a mí no necesariamente tiene que ser la verdad tuya o la verdad de todos los demás. Significa que me pasó a mí y yo te comparto mi experiencia, pero no te digo que yo soy el rey y que yo vendo cursos, ¿verdad? ¿Comprendes, no? Y no hago negocio con la ignorancia de otras personas, ¿verdad? Entonces escuchamos. Para que vean, ya desde chiquitos, pues educación financiera también, porque eso es lo más importante. Y sobre todo, ahí sí, un abrazo. La gran diferencia entre la psicología empresarial. Y es con esto que quiero terminar para abrir preguntas. Oye, Levi, fíjate que yo ya traté por todos lados. Intenté todo, y nada más no puedo. Ya fracasé. El otro día estaba viendo ahí algunos comentarios que no, pues pues sí o no, no, pues es que es la verdad.
Y entonces uno me decía, es que yo no soy bueno para emprender. Oye, si te caes una vez o te caes dos, claro, pues sí, pues es que desde chiquitos. Entonces, lo más importante es, oye Levi, me caí una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces, ¿qué significa? Muchas personas utilizan el fracaso, la ignorancia de los demás para tener una ventaja personal. Y ese es prácticamente el punto de inflexión en donde utilizan el fracaso y la ignorancia y la oportunidad de generar un ecosistema de emprendedores como una posibilidad real de ingresos para unos cuantos, de embaucadores y de personas que piensan que normalmente el negocio es utilizar la ignorancia de los demás. Esa es toda la diferencia, en donde no comprenden por qué necesitamos tener más emprendedores y en donde no comprenden por qué, oye, me caí una vez, me caí 2 veces, me caí 3 veces, lo que tengo que hacer es, have a seat, papi. Siéntate, siéntate ahí, mi amor. Sin hacer movimiento porque se mueve el teléfono. Ya voy a acabar en 5 minutos, ¿ok? Un avión. Ah, ¿ya lo viste? Está padre, ¿verdad? ¿Aparece tuyo? No, ese no es mi avión, mi amor. Ya voy a acabar, espérenme tantito. Bueno, entonces, nomás para terminar de decir, oye, Levi, lo que me está pasando es, ya me caí, no me siento con ganas de emprender. ¿Y qué hago? ¿Realmente soy buen emprendedor? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Nadie te puede decir si tú eres exitoso o fracasas. Yo lo único y lo primero que te quiero decir es, no siempre vas a tener éxito a la primera, pero piensa en esto. Al final de cuentas, todo tiene que ver, flujo de efectivo, y tiene que ver con tu unidad de tiempo. Tu tiempo como emprendedor, tu tiempo como empresario, tu tiempo como colaborador, tu tiempo como trabajador, al final de cuentas lo que haces es, ¿se lo estás dando a otra persona o te lo estás dando para ti mismo? ¿Qué rinde más y qué te produce más en términos reales? Y esa es toda, gracias, un abrazo grande a todos. Y esa es toda la diferencia entre una persona que identifica sus capacidades, y lo primero que tienen que entender cualquier persona que quiera emprender es la psicología al fracaso. Todo el tiempo estamos siendo educados e intoxicados con la cultura del éxito. Ay, este tuvo éxito, este tiene éxito. Oye, yo no tengo idea de cómo estar de pie, Levi. Lo primero que quiero entender es cómo levantarme. Y esto es prácticamente, esta sesión es para aquellas personas que no quieren escuchar que yo tuve 20 éxitos o 40 éxitos. Esta charla es para las personas que saben que yo me caí 20 veces, pero que me puedo caer 40 veces y me voy a levantar. Y esta es la clave más importante. Y en términos prácticos se llama resiliencia, la adaptabilidad y la posibilidad de levantarte permanentemente. Esa es toda la clave y es toda la diferencia entre una persona que utiliza, así como sabe distinguir y diferenciar una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, una clave muy, muy concreta entre las personas que utilizan su dinero de ahorro y una persona que utiliza el dinero de una venta futura. Bueno, pues toda la diferencia entre una persona que utiliza desde el punto de vista psicológico la oportunidad de convertir el fracaso en una experiencia. Y nunca se les olvide, y lo digo por experiencia, que siempre la mente es la fábrica de nuestras realidades. Escuchen esto, niños, es muy importante. Siempre lo que produce nuestra cabeza, papi, no muevas ahí, mi amor, porque se cae. Escuchen esto, siempre lo que produce nuestra cabeza, nuestros pensamientos, siempre puede ser una cosa buena o puede ser lo que nosotros pensamos nuestros propio enemigo. Entonces siempre tenemos que aprender. Si te caes, por ejemplo, ahorita aquí en el pasto, dices, ya no quiero correr porque tengo miedo de levantarme. Entonces no, siempre tenemos que levantarnos y siempre tenemos que decir, hay una siguiente oportunidad y voy, si me caí, bueno, vas a identificar por qué te caíste. A lo mejor tus tenis no están bien abrochados, a lo mejor no estás entendiendo que el pasto está mojado, y entonces lo que tú haces es entender por qué te caíste, ¿comprendes?
y entonces te vas a levantar y ya no vas a volver a cometer los mismos errores. Y esa es la diferencia que yo te quiero decir. Parece obvio, parece que le estoy hablando solamente a mis pequeños, pero no. Lo que yo te estoy diciendo es que la gente no hace análisis de sus fracasos y le termina dando un valor emocional, sentimental. Se me queda viendo, gracias. Un abrazo, Daniel, desde San Diego, también para ti. Y entonces lo que les quería decir es, las personas normalmente lo que hacemos, y yo me incluyo porque pues soy ser humano, es utilizamos el fracaso desde un punto de vista emocional, sentimental, y no racional. No convertimos la emoción en dato y no entendemos por qué nos caímos, y lo que decimos es simplemente generamos inmediatamente una conclusión. Niños, no se peleen. Papis, ya voy a acabar, sentaditos. Generamos siempre una conclusión inmediata. Lo que hacemos, gracias, claro que sí, un abrazo fuerte. Siempre estamos acostumbrados a juzgar, estamos acostumbrados a generar conclusiones inmediatas y a hacer muy pocos análisis. Y esto es, al final de cuentas, la diferencia también entre un emprendedor que sabe que se puede levantar, un emprendedor que va a tener éxito y un emprendedor que convierte el fracaso en una oportunidad de conocimiento. Y eso es lo que hace el machine learning. Eso es lo que hace prácticamente la ciencia de datos y lo que hace la inteligencia artificial. Cómo mejoro el conocimiento y cómo me adelanto a lo que va a suceder, a un fracaso. A ver, ahorita voy, Felipe, ya voy un segundo, estoy terminando. Cómo me adelanto al siguiente fracaso y cómo evito volver a caer en lo que me equivoqué y volver a generar una experiencia asertiva de éxito a una diferencia de fracaso. Y es toda la diferencia psicológicamente en una persona resiliente, una persona fuerte, una persona que tiene la capacidad de entender cómo se puede levantar. Y de verdad, con esto voy a terminar y lo digo con mucha pasión, porque esa es toda mi vida. Toda mi vida ha sido caerme y volver a levantarme, caerme y volver a levantarme. Y siempre entender algo. Los seres humanos no nacimos para estar siempre de pie y con las manos abiertas. Los seres humanos tenemos que estar listos para estar caídos y aprender a levantarnos. Y esa es toda la diferencia en comprender y sistematizar y volver un análisis científico y no un análisis emocional. Tus derrotas es en oportunidades de crecimiento y de desarrollo y de mejora. Por eso, cuando alguien en un en vivo, cuando alguien en un libro te dice, no, bueno, pues es que tú tienes que tener estas características para poder emprender. Niños, ya, voy a acabar, mi amor. Dame un minuto y termino. ¿Te parece? ¿Me das chance? ¿Sí? ¿Podemos ir a los juegos? Sí, ahí voy. Nomás siéntate, 2 minutos y ya voy a acabar. 2 minutos. Pero siéntate aquí porque estás moviendo el teléfono, papi. Siéntate bien, sin agarrar ahí. Exacto. ¿Ya ven? Bueno, entonces, ya para terminar, no agarremos el barandal porque se mueve esto. Entonces, con esto termino. 2 preguntas, 3 preguntas, 4 preguntas y ya, porque me están aquí las obligaciones y lo más maravilloso de mi domingo. Además tengo pues ya un ratito que no estoy aquí con la familia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Y termino. No permitas que alguien con una asesoría, que alguien en un libro, que alguien en un en vivo te diga, tú no eres bueno, o porque yo no puedo emprender, pues tú no puedes emprender, y no adoptes una ley de otro como una ley propia. Ese es el mensaje final que te quiero decir. Hoy te platiqué de flujo de efectivo, hoy te platiqué de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, hoy te platiqué de las experiencias que yo he tenido para manejar la posibilidad de no descapitalizarme y la oportunidad de utilizar la ciencia de datos para poder emprender. Al final de cuentas, yo te lo digo y te lo insisto y te lo repito muchas veces, nunca va a haber una última oportunidad para poder decir yo pude, o para decir no soy bueno, o para concluir que pude generar un negocio o no. Al final de cuentas, y ahora sí ya finalmente con esto, la gente trabaja por necesidad y esto es la gran desgracia
de la productividad de una economía. Sí, ¿verdad? Gracias. La gente trabaja por necesidad, la gente no hace lo que ama, y esa es toda la clave y toda la diferencia entre una persona que convierte el trabajo en una pasión y alguien que tiene que levantarse necesariamente para poder sobrevivir. Esa es toda la diferencia entre alguien que emprende de manera exitosa y alguien que comprende que sí se puede hacer lo que amas y poder generar ingresos a partir de eso. Pues les mando, bueno, a ver, voy a abrir preguntas. Gracias. A ver, aquí estoy ya recibiendo. Si alguien quiere alguna pregunta en Telegram o aquí en Insta, ahora sí voy a ver las preguntas que me estaban diciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, que quiera decir? ¿Alguna opinión o algo? Voy a ver si por aquí todavía están las preguntas. Ya por aquí. Gracias Pam. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, me dicen... Es decir, me dice Felipe López, si cobro por una asesoría de lo que sé, ¿estoy haciendo negocio con la ignorancia de las personas? No. Lo único, no es lo mismo una asesoría en donde tú lo que haces es enseñarle cómo ser mejor, y la diferencia en donde tú, Felipe, le dices, no, pues es que mis fórmulas son únicas, como aquel barbón, que por cierto creo que ya no está en las redes sociales porque se burló de un mesero, ¿no? Es decir, tú no utilizas tu conocimiento para soslayar y para empujar al fracaso a otra persona. Es decir, no te crees superior moralmente. Entonces, tú vendes una asesoría, no vendes superioridad moral. Esa es toda la diferencia, Felipe, entre una persona y la otra. ¿Alguna pregunta o algo? Porque ya, a ver... Gracias, Claudia. Me encantó ese punto de vista sobre el fracaso, no atarlo a una emoción y convertirlo en información. Esa es toda la clave, Claudia. Toda la clave entre una persona que sabe perfectamente racionalizar el fracaso y no darle una perspectiva siempre de personalización y una perspectiva en donde dice, pues ya me caí, ya fracasé y ya está. Hoy más que nunca, no veo preguntas, voy a terminar con una conclusión y ya. Hoy más que nunca, la gente tiende a identificar y tiende a generar conclusiones apresuradas, inmediatas, y a decir, yo no soy bueno para esto, o a juzgarse. Estoy viendo ayer, le mando un abrazo a toda la familia Orestano, un gran amigo, Tony, que en paz descanse, un chavo, un gran empresario, pero joven. Estoy viendo muchísimos chavos, muchísimos jóvenes que lastimosamente se están quitando la vida, se están suicidando. La sociedad espera tantas cosas, tantas expectativas. Es realmente increíble la intoxicación que tenemos por la enorme cantidad de información, de expectativas que la gente está buscando. Siempre el éxito, siempre vamos a ganar, vamos a tener. No. Reconozcámonos como seres humanos, identifiquemos nuestras debilidades, pero sobre todo identifiquemos el potencial de nuestra resiliencia. Felipe, te mando un abrazo, muchas gracias por tu gestión y desarrollo para nosotros, me has ayudado demasiado en mi camino. Bueno, este tipo de comentarios para mí ya me valen todo. La inversión no me quita nada a mí, invertir una hora de mi tiempo y compartir esto con ustedes, porque al final de cuentas yo como filosofía tengo, no eres tú o yo, eres tú y yo. Les mando un abrazo muy grande, un gran fin de semana. Y otra cosa rapidísima, de veras no saben la diferencia entre las personas que se atreven a leer. Leer no solamente da cultura, leer transforma vidas. Leer es la posibilidad de adquirir conocimiento, no cualquier libro, ¿verdad? Pero de adquirir y potenciar nuestra mente. Leamos, atrevamos, es importantísimo leer, porque leer nos abre la mente, leer nos permite identificar y generar un proceso de resiliencia mental. No estamos acostumbrados a leer, no estamos acostumbrados oye Levi, pero aquí os voy a leer, no tengo ni tiempo para hacerlo. Tómate tu tiempo, de veras te va a transformar la vida. Te lo digo, no por experiencia, no como consejo. Les mando un abrazo muy grande a todas y todos, un abrazo muy fuerte, y ya saben, nos educan siempre a estar de pie, pero no nos enseñan a saber cómo levantarnos. Abrazo enorme, besos, cuídense y un gran fin de semana. Hasta pronto, hasta luego, bye bye.